Ahora, hola, hola, buenas tardes amigos y amigas, buenas noches, ya súper tarde amigos y amigas, soy Sebastián Izquierdo, esto es Capitalismo Revolucionario, son las 10 de la noche acá en Chile, más o menos las 3 de la mañana en Austria, y estamos de nuevo con Johannes Kaiser, esperando que esta vez no tengamos los mismos problemas técnicos de la vez pasada, porque Johannes nos va a contar su análisis de la elección en Francia. Así que te espero, Johannes, cuéntanos cuál es tu reflexión al respecto. Bueno, se dio lo que se esperaba. Todavía no está claro si el Le Pen sale primera o segunda. En los últimos cómputos todavía no han salido. Y va a ir entonces al balotaje, o sea, a la definición a penales con Macron, que es un tipo de corte, digamos de esta manera, pro-europeo, eh, pro mercado, pero es una cosa media rara, o sea, digamos de esta manera, pro corporativismo, es lo que tenemos en Europa, eh, que fue montado como candidato por Hollande, que es el presidente de Francia, y que tenía una tan mala, el presidente socialista de Francia, pues, ¿no? Que tenía tan mala prensa y tan había tan poca gente que lo quería, que simplemente no se presentó a la reelección. Así que Macron es un producto exitoso del establishment francés para parar a Le Pen. Así lo veo yo. Pero Le Pen, Macron se ha dicho que es como, como el fenómeno Ciudadanos en España, como el fenómeno Amplitud acá en Chile, una cosa como de un liberalismo sin huevos, podríamos decir, un liberalismo propio de nuestra época donde la masculinidad desapareció. mira, lo que pasa, claro, eso es el liberalismo de los bancos. ¿Ya? Macron mismo es un investment banker, o sea, es un banquero de inversiones, especulador en el Banco Rothschild de París, algo que también habían escondido mucho antes de que llegase a ser ministro de Finanzas de Francia. Las finanzas de Francia han hecho puras estupideces, o sea, Francia está más endeudada que nunca. Um, y representa, probablemente, representa la continuidad. Y hay gente que quiere la continuidad y otros que dicen que la cosa ya ha llegado demasiado lejos. Yo en ese sentido, desde el punto de vista absolutamente económico, tendría que decir que estoy más a favor de Macron, personalmente. ¿Ya? Porque es un tipo que es partidario de liberalizar los mercados, de ampliar el tema de la competencia al exterior, etcétera. Pero cuando se trata de todo lo que es el elemento cultural, la inmigración, fronteras abiertas, estado de seguridad social, etcétera, todas esas cosas no se pueden, simplemente el tipo es intragable. Porque ¿de qué te sirve una economía que funciona, bueno, si tus calles arden cada 3 días por un bombazo porque alguien anda matando con Kalashnikov, oficiales de policía, gente inmigrante? Y es, en ese sentido yo tengo la impresión de que no ponen las prioridades donde debiesen estar. Eh, Le Pen no es una socialista, eso hay que tenerlo claro. Le Pen no es partidaria de estatizar la economía, pero no es partidaria tampoco de liberalizarla, o sea, se mantiene en el sistema dirigista francés tradicional. Y el sistema tradicional francés es un desastre, siempre ha sido un desastre. Se sostiene, Es, anda siempre cojeando, con mucha deuda y con mucho gasto público, muchos impuestos y al final agobian mucho al sector privado y a la gente en general. Pero Marine Le Pen, tengo entendido yo que tiene igual una política un poco más socialista del Estado tradicional francés. No, no no, digamos claro, que pase a ser un socialismo socialista, pero ya tiene una postura un poco más estatista que la tradicional. ¿No es así? digámoslo de esta manera, Le Pen quiere privatizar menos que Macron. Esa es la gran diferencia. Le Pen quiere mantener los sistemas de seguridad social más o menos en el lugar en donde están, y por supuesto que eso es un problema tremendo para la economía francesa. Pero aquí no debemos olvidar de que Macron recibió un 23%, Le Pen un 23%, o sea, más o menos, no sé cuáles son los últimos cómputos, no los he visto todavía,
pero entre los dos hacen el 46%, y si nosotros sumamos el resto de las tiendas políticas, esta elección lo que nos muestra es lo siguiente: los socialistas desaparecieron. La derecha tradicional de Filón, disculpa, está en el 19%. O sea, la primera vez en la historia en que ni los socialistas ni los conservadores tradicionales pasan a la segunda vuelta. En los últimos 100 años, creo. O sea, es un tremendo terremoto político desde ese punto de vista. Y con Macron solamente pudieron hacerlo porque, entre otras cosas, muchas de sus yayitas y su historia anterior no la habían contado. Ahora, Macron si hay un hueón sin huevos, es él. Porque ese tipo está casado, a ver, ese tipo está casado con su profesora del colegio. Tiene 39 años, ella tiene 60 y algo, 65. O sea, ya tiene un problema de relación con figuras maternales. Imagínate, bueno, qué es lo que va a hacer, bueno, cuando tenga que enfrentar a Merkel. Y eso Además, no. eso uno puede ser, y eso cuesta, a algunos libertarios les cuesta entenderlo, uno puede ser eh, súper pro libre mercado y estar súper convencido intelectualmente de que hay que privatizar, pero para privatizar hay que tener los cojones. Una En primer cuestión lugar, simple. Para privatizar tenés que enfrentarte a sindicatos, a gremios completos, para privatizar tenés que enfrentarte a un montón de cosas. A privatizar no fue fácil para Margaret Thatcher, no fue fácil para Pinochet, no es fácil privatizar, tenéis que ser un huevón con cojones para privatizar. No basta con tener el conocimiento teórico y decir, oye, mira, yo sé que lo privado funciona mejor y te lo explico en un pizarrón, o te expongo una charla de filosofía de por qué el Estado más pequeño da más libertad a las personas. Hey, también tengo que tener la voluntad política y la capacidad de carácter hacer algo como enfrentarme a medio mundo. no, tenés que ser zorro. Pinochet fue zorro. Pinochet lo que hizo fue para quebrar los impedimentos a la gente que quería impedir la privatización, fue entregarles a los trabajadores las acciones, un gran porcentaje de las acciones de las empresas en las cuales ellos estaban. Con eso era decirle a cada trabajador, oye, si aceptan la privatización, aquí tenéis 5 millones o 10 millones a la cuenta. Eso es algo que ninguna otra privatización del mundo jamás se hizo. Siempre hablan de, sí, la empresa debería pertenecerle a los trabajadores, bueno, pero nunca, a excepción Pero del no, no, caso no, en Rusia se hizo, ¿ah? en La, la, Rusia. las privatizaciones de la desovietización de Rusia se hicieron así. Las privatizaciones, creo que muchas de las privatizaciones en Inglaterra también se hicieron así. Pero el problema que sucedió en Rusia, el que es como el más bullado, es que, claro, le dijeron ya ahora le pasamos en acciones a la fábrica, a los obreros de la fábrica, pero una vez que hicieron eso, los tipos eh, comenzaron a través, con la mafia del partido de que estaban en la cúpula, comenzaron a través de dinero de nueva creación, comprar las acciones con dinero de inflación que todavía no había generado el alza de precio en el resto del mercado. Y básicamente le pasaron las acciones y después lo mismo se hicieron, la oligarquía rusa se hizo con las acciones que ellos Y mismos sí, les habían entregado. me parece súper interesante, ¿no? En todo caso explica, bueno, por qué tanta gente se siente engañada por ese proceso. Pero más allá de eso, volviendo a Francia, Francia naturalmente es un estado que no se sostiene. Es un estado que vive, bueno, de crédito, vive del resto del mundo, de que el resto del mundo le preste plata. Y tradicionalmente los franceses, bueno, quebraban cada 40 años o devaluaban su moneda. Ahora que están metidos en el euro, no pueden hacer ni lo uno ni lo otro. Entonces están tremendamente acachados. Y desde ese punto de vista, la solución de Le Pen, que es salirse del euro, es por lo menos conforme con la tradición francesa de irse a la quiebra, ¿no? Macron, por su lado, quiere mantenerse dentro del sistema, y es un sistema que tiene al veintitantos por ciento de los jóvenes franceses sin pega, y que va fomentando cada vez más divisiones sociales y étnicas y religiosas. Y eso va a terminar mal, si siempre termina mal. Si no funciona, no funciona. Te O escucho sea, muy mal. cuando tú tenís, no, si no me escuchaba porque había cortado mi micrófono para no tener problemas. Cuando tú tenés muchos jóvenes sin nada que hacer y además son de razas y culturas distintas, está difícil que la cosa
funcione, que ande tranquila, ¿o no? Yo te decir una cosa, si lo peor de todo, y esto sí que va a sonar racista, ahí sí que van a empezar a escupir, ahí sí que van a empezar a tirar arena. Ojo, tu micrófono está desactivado. Espérate un poco, espérate un poco. Que los videos que hago contigo, los que haces tú, por alguna razón, YouTube me los desmonetiza. Ah, Así que conmigo. partimos. Sí, No, mi, todos los que son contigo están desmonetizados. Yo igual tengo algunos míos desmonetizados, pero algunos, no todos. Así que al mis tiro le vamos a videos, decir a los 19 espectadores que tenemos aquí que si quieren escuchar el comentario radical de Johannes Kaiser, tienen que ponerse en el Patreon y en la cuenta, ¿ah? Porque si no, no, si ponemos a Johannes Kaiser a hablar cosas radicales siempre, el canal no se sostiene. Ya, Johannes, di no, lo que queráis. mis videos no están desmonetizados, yo nunca los moneticé. Esa es la diferencia. Donde sales tú en mi canal. Ah, ok, bueno, pero ese es otro cuento. Bueno, a lo que yo iba. Eh, tú tienes en Noráfrica y tienes en Siria y tienes en África. Tienes un desarrollo dentro de lo que es el índice de desarrollo humano relativamente bajo. Son gente, la que llega a Francia, la que está llegando a Alemania, con muy poca preparación académica, en primer lugar, y en segundo lugar, de países que tienen en promedio entre 15 y 18 puntos de coeficiente intelectual menos que Francia y Alemania. Entonces esos jóvenes están llegando acá y los hacen competir en un mercado laboral, académico, etcétera, con los locales. Eso es como colocar a alguien en silla de ruedas a correr los 100 metros planos. Y naturalmente que ahí se desarrollan todo tipo de frustraciones que son entendibles. Porque la gente, bueno, ¿quién dice, oye, no, bueno, pues, es normal que, como yo, bueno, la verdad, bueno, mi familia ha vivido durante 200 años más o menos desnutrida, que yo tenga bueno, un menor coeficiente intelectual, es una cosa terrible, pero Pero, Johannes, en todos los países y hasta los más racialmente homogéneos tenemos una distribución súper diversa del coeficiente intelectual. ¿A qué me refiero? A que en un país, por ejemplo, donde hay pura gente, el país más negro del mundo, no sé cómo, cuál será, un país donde no hay blanco, y son todos de raza africana, tú vas a Zimbabue, tener, independiente del promedio, vaya a tener negros igual que tienen 130, 140 y negros que tienen 50 o 60. es Y que aquí, entre ellos también se va a producir un roce y una diferente dificultad o un resentimiento. Ese es el resentimiento un poco que explota al final el comunismo, que quiere cortarle la cabeza a los que tienen más acceso para que los otros no se sientan oprimidos. El comunismo moderno, el neomarxismo. Pero no, pero mira, eso ¿cuál es, sería la diferencia entre en una sociedad racialmente homogénea, donde hay gente de todos los coeficientes intelectuales, y una sociedad racialmente diversa, donde también hay gente de todos los coeficientes intelectuales? ¿Por qué una sería más roce que la otra? Explícame esa parte. a ver, a lo que yo voy es a lo siguiente, tú tienes que ver las cifras macro. ¿Ya? Cuando yo traigo a 2 millones de africanos a Francia, esos 2 millones de africanos en general van a representar el promedio de coeficiente intelectual que están en su país de origen, más allá de que existan gente más inteligente y gente más tonta. En promedio, van a tener que competir con el promedio del francés, o el promedio del alemán, o el promedio del suizo. El promedio del francés, alemán o suizo tiene un coeficiente intelectual que va entre los 10 y 12 puntos más que el promedio del norte de África o Arabia. Y eso es un 10% de capacidad intelectual, es una tremenda diferencia cuando se trata de lograr logros académicos, por ejemplo, de lograr especializaciones técnicas y, por cierto, de comprender un mundo complejo, de comprender si el coeficiente intelectual lo único que mide esa prueba estúpida es la capacidad de comprender sistemas complejos, que es el fundamento de la edad moderna, o sea, de la civilización moderna. Tener 10 puntos menos de capacidad de entender una civilización compleja en países altamente tecnologizados que generan toda su riqueza a través de valor agregado, que no son capaces de alimentarse a sí mismos, porque la agricultura no es un factor realmente relevante en la riqueza. Entrar a competir en esos términos es muy duro para la gente que llega, y sobre todo
si creen en los cuentos de hadas que les han contado, de que si llegan aquí les van a dar casa, auto y una polola rubia. Esa weá no funciona, ¿no? Para la gran mayoría de los alemanes no funciona. El 70% de los alemanes no es dueño de casa propia. En Chile hay más hay más gente dueña de casa propia, en promedio, que en Alemania. Alemania es una Los, sociedad los extremadamente. los países hispanos son desproporcionadamente más altos en temas de tener tu casa propia que el resto de las culturas. La gente de cultura hispana tiene un rollo con tener casa propia impresionante. Incluso en los países hispanos pobres, todo el mundo tiene casa propia. Y si tú Absolutamente. comparas España con Francia, con Inglaterra, con Alemania, con Estados Unidos, España, que es mucho más pobre, tiene mucha más gente con casa propia. Lo cual significa que tiene mucho más gente capitalizada, si lo quieres ver desde ese punto de vista. Ahora, llega toda esta gente del norte de África, no hablan el idioma, o sea, primero tienen que aprender el idioma. Bueno, los que llegan de África a Francia la tienen más fácil porque en general hablan francés en sus propios países. ¿Ya? En Noráfrica, en Argelia, donde todavía se habla mucho francés. Pero los que llegan a Alemania, a Dinamarca, a Suecia, eh, tienen que entrar a aprender el idioma. Muchos de ellos no terminaron nunca el colegio en sus propios países. Y los que tienen un colegio terminado, en general, lo que saben es el equivalente a lo que sabe un niño que sale de acá de básica, de la educación básica. Hay informes ahí que hizo el Ministerio del Trabajo alemán que dice que el 90% de la gente que ha llegado a Alemania no es asimilable por el mercado de trabajo alemán. Ahora, ¿qué significa eso para los sistemas de seguridad social? ¿Qué significa eso para los que ya pierden? Espérate. Tú me estás diciendo que 9 de 10 personas 9 que millones de llegan temporadas. a Alemania desde África o de cualquier parte del mundo. No, todos los refugiados. Ya. 90% de los refugiados. El 9 de 10, 90%. 9 de 10 refugiados no son contratables en ninguna parte del mercado laboral alemán y por lo tanto, No, si el gobierno no les da un pan, se van a morir de hambre. Eso me estáis diciendo. eso es correcto. Eso es correcto. Imagínate lo que significa eso cuando tú trajiste a 1.200.000 personas, 1.300.000 personas, que ahora van a traer a su familia. Son entre 3 y 4 personas extra. Son 5 millones de personas que van a llegar a Alemania, que van a vivir del trabajador alemán y de sus impuestos. Y fenómenos similares tienes en Francia. Entonces, de que la gente se ponga un poco de derecha y nacionalista y diga, oye, weón, ¿por qué chucha voy a pagar con mis putos impuestos a esta gente? Si a mí ya me va mal o yo apenas llego a fin de mes, es algo que yo creo que hasta cierto punto debiese ser comprensible, incluso para aquellos libertarios, ¿no?, que siguen pateando la perra de las fronteras abiertas, ¿no? Porque ahí hay incompatibilidades civilizatorias, culturales, de concepto de lo que es el Estado, de lo que es el derecho, la religión, la política. Todas esas incompatibilidades tienes que aplanarlas de alguna manera. Y si O a sea, eso yo, le yo soy partidario de una sola gran frontera civilizatoria que separe a Occidente del resto del mundo, con muralla incluida donde haya que ponerla. Pero eso no sirve. Si date cuenta de lo siguiente, toma Europa. El norte de Europa trabaja, el sur de Europa se las tira. El norte de Europa, a través de créditos, está financiando al sur de Europa. Grecia ha declarado la quiebra 16 veces en su historia independiente. Y esos buenos tienen independientes lo que nosotros en Chile. Entonces es muy difícil compatibilizar ese tipo de cosas. Sobre todo, ¿no?, si los que generan riqueza y los que la perciben a través de sistemas de transferencia de fondos, como es la Unión Europea, son distintos actores. Alemania transmite a la Unión Europea entre el 3 y el 4% de su Producto Geográfico Bruto al año a otros países. Que eso en el largo plazo no pueda funcionar, yo creo que está claro, y a eso súmale las cargas de la seguridad social y súmale que la estructura demográfica de Alemania y de Francia en menor medida
pero la estructura demográfica de Alemania, de Austria, está absolutamente invertida. Tenéis mucho más viejos que jóvenes. Ahora, O la sea, política tenemos un montón de jóvenes musulmanes que no pueden trabajar porque, como tú bien para decías, trabajar. y no son aptos para ese mercado laboral. Te quería decir algo, una pequeña cosa. Hay que recordar también siempre a la gente, porque la gente acá en Chile empieza con que nosotros podríamos tener un estado del bienestar más grande. Y siempre hay que recordarles que la gente del norte de Europa y que la gente de países como Alemania, Finlandia y todo eso no tienen presupuesto militar, no porque sean naciones pacifistas y pacíficas, o tienen presupuestos militares muy pequeños, sino porque Estados Unidos se ha comprometido a defenderlo. Entonces no necesitan tener un gran gasto militar. Chile no tiene, no es de la OTAN, no tiene un gran compromiso con grandes potencias para que lo defiendan y tiene que tener un ejército tremendo porque tiene vecinos que lo quieren asesinar. En ese Eso, sentido, hay una diferencia importante entre el gasto que puede hacer, el gasto social que puede hacer Alemania, Finlandia, Suecia, Noruega, con el que puede hacer un país que tiene que defenderse y que no tiene nadie que lo defienda, como es Chile. sí, pero mira, Alemania se podría dar el lujo de tener el segundo gasto militar más grande del mundo si no tuviese sistema de seguridad social como lo tiene. ¿Ya? O sea, Alemania podría tener satélites y, no sé, van a colonizar la Luna. Mira, podrían colonizar Alfa Centauri con la plata que nos estamos gastando en el sistema de seguridad social. Pero hay que tener una cosa clara. Alemania, solamente la compañía Siemens en Alemania produce lo que todo Chile. Esa es la realidad que en Chile todavía no se quiere entender. Chile tiene un producto geográfico bruto, si no me equivoco, de 130.000 millones, poco más. No A te ver, oigo. no tengo la cifra, pero se supone que los 176.000 millones de dólares que están en las AFP representan el equivalente al 60% del Producto Interno Bruto Nacional. Ok, Eso significa 60% que digamos que deben tenemos tener como 200.000. 250.000, una cosa así. Ok, entonces solamente una firma como Siemens, de esas es la cifra, produce al año 130.000 millones de dólares. Una gran compañía alemana que paga impuestos, ¿ya? Y sus trabajadores, naturalmente. Nosotros nos estamos comparando, o sea, que me disculpen la comparación, pero nosotros somos uno de estos caballitos chicos con un pony de circo que se está comparando con un finasangre y queremos correr lo mismo. No podemos. Es como si los haitianos le dijeran a su gobierno, queremos tener los hospitales que tienen los chilenos. Una cosa así. Exactamente. Porque mira, si la cosa sí es relativamente sencilla, tú tienes que producir lo que te gastas. La riqueza la tienes que ir produciendo y después te la puedes ir gastando. En Francia no lo están haciendo. Es un problema. En Alemania nos estamos cargando una cantidad de mochilas que van a implicar que en un momento tampoco vamos a podernos dar más el lujo de hacerlo. Y Chilito está gastando también mucho más de lo que gana, y ahí lo ves en la deuda externa. Y yo te tengo que recordar una cosa, para todos aquellos que se dicen antiimperialistas y todo el huevo, no hay nada que te haga más esclavo que ser deudor. Nadie te hace más esclavo de la banca internacional y de los gringos que los izquierdistas chilenos que nos han metido en deuda externa de nuevo con ellos. Yo ya soy suficientemente viejo para acordarme los sacrificios que se hicieron para liquidar la deuda externa, para no tener que pagar intereses usureros, para no ir pateando esa pelota permanentemente. Y el gobierno de Michelle Bachelet nos ha duplicado, triplicado la deuda en 2 años. No, pero ojo, si recuerdo que antes de Bachelet 1, antes en Lagos quedamos sin deuda. No, si nosotros éramos acreedor neto. Nosotros le A nosotros prestábamos nos plata al debían. resto. A Cuando, nosotros cuando nos entró el debían. gobierno de Lagos, después de todo el esfuerzo que se hizo en los 80 y 90, éramos un país que le prestaba plata a los países y no el que le debía. En este momento, creo que durante este gobierno Bachelet aumentó la deuda del Estado de Chile en alrededor de 2 millones de pesos por habitante, más o menos. Imagínate, ahora yo le pregunto a la gente, ¿cuánta plata de esos 2 millones le dieron? ¿Ah, ¿le bastó con el bono de 50 lucas? ¿Ah? Esos 2 millones se fueron a alguna parte. Y si ustedes dividen el gasto social de Chile, porque siempre dicen que el gasto social es poco, pero dividamos el gasto social por la cantidad de pobres,
Y se van a dar cuenta que a cada pobre al mes le podrían dar un cheque por 300 a 400 lucas. ¿Y que él decía que es lo que hagan con las 400 lucas? Pues, bueno. Pero ese es el gasto social que tenemos hoy día. Pero nuestro gasto social está tan mal distribuido que no se lo damos a la gente que lo necesita, sino que se gasta en qué? Pura hueá. O sea, yo En cualquier. siempre pongo este ejemplo que para mí creo que es el más importante respecto a esto. En Chile se gasta en educación casi, estaba viendo el último es de 10 billones en español, es decir, 10 millones de millones, 300.000 millones en educación. De eso, 6 de cada 10 pesos de ese monto gigantesco se quedan en el ministerio. Y si tú divides los 10 billones por la cantidad de estudiantes que tienen, que son alrededor de 2 millones de estudiantes, te sale como 500 lucas mensuales por cabro. Con eso te pagáis el tremendo colegio, la tremenda U. Y no solamente eso, y te pagáis también a fin de año, bueno, te podéis ir al Spring Break en Miami, bueno, con la plata bueno, que te sobra. ¿Ya? Hacer partus allá. Así que si ustedes son estudiantes, bueno, yo les recomiendo lo siguiente, plántense frente al ministerio, díganle a esa tropa de huevones, pásenos la plata, no queremos que ustedes la administren, nosotros queremos administrarla. Por eso, mira, para ser punto pacífico, y si quieren ir al colegio, bien, y si no, bien también, pero dejen de joder, ¿ya? Porque más plata no los va a ayudar. Más plata va a ayudar al ministerio y a los políticos, pero como que Dios existe, no va a ayudar a los estudiantes. Esa va a estar clara, ¿no? Y en Francia, vamos, tienen lo mismo. En Francia, pero te voy a decir una cosa, lo que no está diciendo la prensa en Chile, te lo apuesto. En Francia, el 80% de los votantes esta vez se decidió por partidos de centro o de derecha. La izquierda socialdemócrata y la izquierda más radical desapareció. Ya no existe. Pero la izquierda más radical no había sacado como un 20. No, sacó el 17% Madenjón, que era Ya. uno que también estaba proponiendo salirse de la NATO, o sea, de la OTAN, las siglas en español, y que estaba proponiendo bajar la jornada laboral a 32 horas. Chucha. ¿Ya? Aquí la Camila Vallejo quiere bajar la 40. Bueno, yo te voy a decir una cosa, desde el punto de vista racional, ¿no? Hasta una comunista puede tener algún momento razón. Yo no soy partidario de bajar la jornada laboral a 40 horas para, ¿cómo se dice esto? Para sobornar a los trabajadores, pero sí porque existe bueno, lo que se llama la necesidad de descanso, por un lado, y por otro lado porque las empresas en general bueno, en Chile se da muy poco trabajo e invierten muy poco en mejorar la calidad de sus trabajadores, calificándolo, y mejorar los bienes de capital que utilizan para crear riqueza. O sea, yo soy partidario de no tener una jornada laboral obligatoria muy alta, porque en No, Chile tampoco se traduce en una mira, mayor productividad. voy a tener un pequeñísimo conato aquí contigo. Mira, en Es Chile hay usted. gente, en Chile hay gente que para tener un muy buen sueldo tiene que trabajar por debajo de la mesa ilegalmente una pila de turnos extra para hacer la cantidad de plata que quiere hacer, para ahorrar o para lo que sea, o para pagarle a la universidad a su hijo de pronto y ir guardia de seguridad. Y tú sabéis que tenéis que entonces trabajar 14 o 16 horas todos los días de la semana y no tomarte ni un día libre y todo eso te lo pagan por debajo de la mesa y eso es economía sumergida y eso te deja sin seguros de accidentes, te deja sin seguros de todo tipo mientras estás realizando esa labor. Y toda la desprotección está porque si bien la empresa te quisiera contratar por esa cantidad, ojo, inhumana de horas, pero no es para que toda tu vida trabajes así, sino es por temas de contingencia específica, tenés una enfermedad catastrófica, tenés que pagarla, tenés que pagarle la carrera a tu hijo que es un genio o lo que sea, y te metías a ese o querías ahorrar para poder emprender y poner tu propio negocio, y te ponías a trabajar esa cantidad de horas, tenéis que hacerlo por debajo de la mesa, tenéis que hacerlo de forma ilegal, y a mí me parece que eso es súper penca. Entonces Mira, yo de verdad creo que eso de que el Estado diga cuántas horas tiene que trabajar cada quien, yo lo siento mucho, mi abuelo tiene 95, 96 años, 96 años tiene, ha trabajado toda su vida 10, 12 horas diarias porque es empresario,
los empresarios se sacan la mierda trabajando, trabajan todo el día y resulta que después te dicen, ah, no, los trabajadores tienen que trabajar menos y por ley. Y los trabajadores que quieren trabajar más, Yo no he planteado eso. Ojo, yo no he planteado eso. Yo no planteé un máximo de horas. Tenlo ya. claro, la jornada laboral, por ejemplo, acá en Austria, son 38,5, ¿ya? A la semana, o sea, 38 horas a la semana. Eso no significa que tú no puedas hacer horas extra. Esas Ya, horas pero no, extra, no, no, pero en ningún país se pueden hacer infinitas horas extra. Se pueden no, hacer 4, se pueden hacer 5, se pueden hacer 6, pero en Chile se pueden hacer 4 horas extras diarias máximo, por ya. ley. Ahora, yo te voy a decir una cosa, desde el punto de vista de la productividad y desde el punto de vista de lo que nosotros, del tipo de industria que nosotros queremos, deberíamos querer construir, ¿ya? No tiene sentido para la gran masa de la gente tener o sea, jornadas laborales de 10, 14 horas. Me vas a disculpar, a ver, porque tiene muchos costos asociados sociales. Pero en los países hay conserje, y un conserje puede trabajar 14 horas sin que se le represente ningún desgaste, puede trabajar 16 horas sin que sea ningún desgaste físico. En los países hay No, conserje, en los países ojo, hay guardias de caseta, hay ese tipo de cosas, no necesitan descanso, trabajan descansando, su pega es mirar. la gente tiene familia, la gente necesita normalmente desconectar, la gente la gente tiene que tener un sentido de que la vida tiene un valor en sí, más allá de ir solamente a laburar. Ahora, yo soy partidario, como te digo, de tener un sistema laboral extremadamente liberal. Yo soy partidario de no tener ninguna regla, siempre y cuando tengamos una economía que crece y fronteras cerradas. Porque llega el punto entonces en que la demanda por mano de obra es mayor que la oferta, y eso significa que las empresas tienen que entrar a competir con mayores sueldos y con mejor calidad de empleo para conseguir a los trabajadores. Esa es mi posición del mundo ideal. En un mundo no ideal como el que tenemos en Chile, sí planteo de que teniendo la gran mayoría de la gente que andar por lo menos media hora a una hora al día de ida y vuelta, son en general una hora de viaje a la pega. Eso le suma 10, 11 o 12 horas. Cuando duermes, comes. O sea, no te da tiempo ni siquiera para cagar tranquilo, discúlpame. ¿Ya? ¿Y qué pasa con la familia? ¿Cómo puedes asumir tu tarea de educar a tus hijos si no estás nunca? Ese tipo de factores llevan entonces a separaciones, divorcios, todo tipo de costos asociados, extra, criminalidad en los niños que se sienten absolutamente desprotegidos. Mira, todo esto tiene más rango que solamente, o sea, tiene más factores que solamente aquel que es estrictamente económico. No, no, no. A ver, bueno, yo creo que esta discusión es muy compleja y muy larga, pero a mí siempre me ha molestado que se preasuma o se presuponga que el que trabaja siempre es un padre de familia con un montón de obligaciones económicas, cuando en realidad en Chile la gran masa de trabajadores en realidad son jóvenes solteros que viven con sus viejos. Esa es la gran masa de trabajadores, pero en verdad, filo. Sigamos con lo de Francia, en verdad. Ok, bueno, y ahora vamos a la segunda vuelta en Francia. En la segunda vuelta vamos a ver qué es lo que pasa, porque se podría dar la sorpresa de que votantes que han sido más tradicionalmente de izquierda apoyen a Le Pen. No creo que gane la elección, pero creo que cualquier resultado sobre el 35% de los votos para Le Pen la pone en una posición inmejorable para ganar la elección que viene, después de esta. Porque la situación en Francia no va a mejorar. Esa cosa Pero está hay, clara. hay vuelta atrás. Yo el otro día en un video que hice que se llama Requiem para Venezuela y ponía entre paréntesis y Europa, decía que no hay vuelta atrás. Yo decía que si alguien quiere vivir en una sociedad civilizada dentro de los próximos 30 años, tiene que empezar a ver la forma de hacer las maletas y salir de Europa. ¿Hay vuelta? ¿Tú Mira, crees que sí hay vuelta atrás? mira, a ver, Sebastián, te lo voy a explicar de la siguiente manera. Alemania eran 65 millones de habitantes del año 40. Se necesitaron 3.500 millones para ponerles la pata encima después de 6 años y casi ganaron la guerra. ¿Cómo va a poder, más allá de toda de todo lo que está pasando,
pero no veo por dónde los árabes que no son capaces de hacer ni una ampolleta, o sea, los musulmanes, los árabes musulmanes que hay en el Medio Oriente, ¿ya? No quiero ofender, bueno, a nuestra colonia, bueno, que es especialmente calificada, bueno, y preparada, pero que la gente del Noráfrica, bueno, o del Medio Oriente en este momento tengan la capacidad, bueno, de conducir una guerra y ganarla contra Europa. No todavía, en 50 años. Pero ¿y el reemplazo demográfico no es una realidad ya patente? El hecho de la Mira, cantidad en las tasas de natalidad no está presente ya eso de forma tan patente sí, que... pero el reemplazo no va a alcanzar el punto, o digámoslo de esta manera, el conflicto se va a desatar antes de que el reemplazo demográfico llegue a buen término o a transformar a las poblaciones locales en minoría. Una razón muy sencilla, pues estos sistemas de seguridad social van a colapsar. Y junto con colapsar los sistemas de seguridad social, colapsa toda la estructura que soporta la inmigración. Si esa gente no puede vivir aquí sin sistema de seguridad social, pues se mueren de hambre. Y eso significaría desórdenes públicos, ¿no? Reacciones, se violenta la sociedad, ¿no? ¿Y quién va a ganar? Bueno, probablemente vayan a ganar los rusos que nos rescaten a todos, quién sabe. ¿Ya? Pero la realidad es que yo, a pesar de que veo que va a ser una cosa sangrienta, va a ser brutal, va a ser espeluznante, van a pagar justos por pecadores, no, van a pagar solamente los justos, los pecadores, los que han hecho posible todo este desarrollo. ¿Ya? La gente bueno, en los bancos, en las grandes Trata, corporaciones, etcétera. trata dos cosas. Trata de no pegarle al laptop porque se escuchan unos golpes. Y, No le pego el laptop, deja la mesa. ya, Okay. y lo otro es que yo decía, ya en los 80 y en los 90 se hablaba fuerte de este tema, de que iba a haber un reemplazo demográfico, de que venían los... Y a la gente le decían conspiranoicos, racistas, no sé qué. Si se hubiera escuchado la cosa hace 30, 40 años, estaríamos, o hace 30 o 25 años, estaríamos hablando de otra cosa ahora. No estaríamos hablando del reemplazo demográfico y de los musulmanes por millones en Europa. Y el punto es que ahora, como tú decís bien, la única solución es tan violenta que yo no creo que Europa esté dispuesta a hacerla porque los veo demasiado pussy, veo que es una sociedad demasiado feminizada Tú te como para sorprenderías, defenderse. mira, tú te sorprenderías lo rápido en que la gente descubre su neandertal interior cuando se les olvidan todas estas idioteces de género. Porque apenas tú te ves confrontado o a pelear o a morirte, tu instinto empieza a accionar. ¿Ya? Y sí, van a morir mucho, y la gran mayoría de los que van a morir son buenos que no se prepararon, etc. Bueno, ¿y qué? ¿Y qué vamos a hacer? Ese es el problema. Todos aquellos que predijimos o prevenimos, dijimos, bueno, por favor, no armen esa bomba. Primero dijimos, bueno, no reúnan los ingredientes. Después dijimos, por favor, no armen la bomba. Y después les pedimos que por favor no le prendieran la mecha. A nosotros, a todos nos trataron de nazis. O Y ahora sea, vamos a... yo el 2002 yo seguí la elección emocionado, yo amaba a Jean-Marie Le Pen y me conseguía los discursos traducidos. Y Jean-Marie Le Pen era nazi, pero yo veía que la situación como yo la veía tenía 14 años, yo tenía 14 años. Y yo ya veía, yo ya decía, pucha, Europistán, por favor, que no se convierta en Europistán. Este es un tema que me Le ha Pen llevado no es desde muy nazi. pequeño en la vida. Pero si Le Pen no es nazi. Le Pen es nacionalista. Ser nazi, yo te voy Dijo cosas y están citadas textuales que eran medias nazis. mira, yo te voy a decir una cosa. Ser nazi, tú te estabas refiriendo al viejo, Sí, al al viejo. papá. Ya, A Jean-Marie Le Pen. bueno, ese tipo combatió contra los alemanes en la Segunda Guerra. ¿Ya? Jean-Marie Le Pen combatió contra los alemanes en la Segunda Guerra. No habrá peleado contra los alemanes, bueno, porque le encantaba Adolfo. Claro. Y seamos bien honestos, en materia Pero de... después anduvo con esas cosas medias ridículas de negar el holocausto y de no decir lo que... negó. No lo negó. A ver, lo que dijo fue, en la historia, en la historia, el holocausto no, lo que dijo textualmente es, el holocausto es un detalle de la historia. Y lo dijo en el marco de todas las masacres y violencias que ha vivido el ser humano.
Y si tú lo comparas efectivamente con la masacre de chinos por parte de Mao Zedong, la masacre de rusos por parte de Stalin, la masacre en Ruanda, la masacre de los indígenas en los Estados Unidos de Norteamérica, bueno, digámoslo de esta manera, es uno de muchos hechos avergonzantes, ¿ya? Y terribles, bueno, que ha sido capaz el ser humano de realizar. Pero, Y sí, pero los musulmanes ganan porque son 14 siglos, 700 millones de asesinados, así que le ganan a los comunistas, le ganan a los nazis. En brutalidad, los musulmanes en la historia humana son los que siempre ganan, hasta donde yo sé. La Inquisición, 100.000 hueonas, 100.000 brujas, no, hueonas que no, se pajeaban con escoba. Eh, no, 8.000 y solamente 4 brujas, 8.000 herejes y bueno, 4 brujas. eso es lo Las, que, bueno, los que mataban brujas, ¿no? Eran los países germánicos, en los protestantes. protestante y católico, pero los germánicos, los germanos creían en brujería, los latinos no. Es una Ya. cosa re interesante. Los países que fueron colonizados por el Imperio Romano no creían en la brujería así como los germanos, o como los germanos o los celtas, ¿ya? Lo cual te explica en el norte de Francia también esa histeria. Los celtas y los germanos creían efectivamente en la brujería. En los estados papales, creo que hubo un proceso por brujería, uno, en 500 años de Inquisición. Entonces, mira, la historia siempre no es siempre como la cuentan y siempre hay Pero intereses. el punto es que las cosas que haya hecho la Iglesia Católica son un pelo de la cola. Esto básicamente como parafraseando a Jean-Marie Le Pen, digamos que la Inquisición es un detalle de la historia en comparación con la yihad. Absolutamente. Y la Inquisición es un detalle de la historia en comparación con el Holocausto. Y el Holocausto, digamos de esta manera, todos estos son detalles de una historia que nos dice una cosa. No nos confiemos en que el bien gana. Los Peleemos buenos, porque el bien gane. exacto, los buenos no necesariamente ganan. Y no todo aquel que le gana a un malo es un bueno. Eso también hay que tener en Claro, cuenta. claro. ¿Ya? Entonces, sí, los nazis eran una tropa de sociópatas, de gente profundamente errada, pero también tenemos que tener algo claro, para no subirnos nosotros al caballo de la soberbia, para criticarnos a nosotros mismos. Eh, Todos, desde los islamistas hasta los nazis, hasta aquel comunista que andaba de cuidador de Gulag, todos creían que estaban sirviendo a la cosa del bien. Esa es una de las grandes perversiones del ser humano. Todos siempre creemos que estamos sirviendo a la cosa del bien. No importa de qué lado estemos y de qué barbaridad estemos haciendo. Ya, pero Por eso hay que tener cuidado con las ideologías. claro, volviendo a Jean-Marie Le Pen, yo me acuerdo que bueno, yo tenía 14 años, el YouTube existía recién, 14, 15 años, y claro, era como los primeros videos de YouTube, y eran los primeros videos de YouTube, y tú podías encontrar, subtitulado al español, no, subtitulado al inglés, no estaba subtitulado al español, a Jean-Marie Le Pen discutiendo con Chirac, o con Sarkozy, no Ajá, estoy Jacques Chirac. seguro, y le decía, tú hablas de racismo y me acusas de racista, pero tú no estás dispuesto a tomar carta en el asunto por el racismo anti-blanco que se vive en los guetos de los musulmanes, donde cantan hip hop, de que van a matar a todos los que sean pálidos, que sean blancos y no sé qué, y metes preso a un cantante blanco por decir cualquier cosa que pueda hacer así como lejanamente racista, y sin embargo estos tipos dicen explícitamente que van a hacer un holocausto y matar a todos los blancos, y tú no has hecho nada al respecto. Entonces, ¿por qué te apresuras a hablar de racismo contra los negros y no tomas en consideración el racismo que los negros tienen por los blancos, que es mucho y está presente? Y yo dije, qué hueón con más cojones. Y me gustaba mucho eso. Bueno, es que Jean-Marie Le Pen también peleó en el norte de África para conservar Argelia en su época. Él vivió lo que fue el islamismo argelino independentista. Del norte, o sea, de Argelia, 3 millones de franceses fueron limpiados étnicamente de Argelia junto con la independencia. Se tuvieron que volver a Francia.
Uno de ellos era Jean-Marie Le Pen. O sea, ahí hubo una limpieza racial. En el norte de África hubo una limpieza, no estamos hablando racial en ese sentido, sino que religiosa, Ya. étnica, porque no solamente echaron a los franceses, sino que también echaron a todos los judíos. Hasta los judíos lo echaron. No, todo el norte de África, que había sido tradicionalmente una zona que tenía en total 1 millón de judíos hasta el año 1950, hoy en día no quedan ni 5.000. Ahora nadie habla de eso, nadie habla del antijudaísmo, del antisemitismo islámico. Claro. Nadie habla de lo que fue la experiencia del Líbano. El Líbano, en el año 1950, era un país con 90% de población árabe cristiana. Hoy en día no son ni el 30%. Es un país despedazado, hecho mierda. ¿No? Y eso es lo que la Eso le pasó, gente, ojo, eso le pasó por recibir refugiados, ¿ah? porque empezaron a Eso recibir fue unos que recibí, refugiados. el Líbano, empezaron a recibir unos refugiados, otros refugiados, y de pronto estaban llenos de refugiados por todos lados. Exacto. Y naturalmente también el desarrollo demográfico, porque los cristianos tienen menos niños más que los musulmanes. Esa weá de que las mujeres en Chile, man, o en el mundo occidental que dicen, sí, nosotras, man, decidimos sobre nosotras mismas. Oye, se pueden dar con una piedra en los dientes de que hay hombres occidentales que le defienden su derecho a hacerlo. Entonces nosotros nos vamos de vacaciones a Indonesia, o sea, no a Indonesia, pero a Tailandia. Todos los hombres de Occidente nos vamos a Tailandia y las dejamos solas con los musulmanes. Vamos a ver si tienen alguna poder de decisión sobre su capacidad reproductiva o no. Ah, las van a poner a tener guagua y venga más y violaciones masivas y si se muere, se muere y aquí hay otra, métame el pico. Así es, así es. Y eso es algo que estamos viendo, lo vimos en Rotterdam, donde bandas de pakistaníes violaron a 1.400 niñas menores de edad. 1.400 niñas menores de edad. El Consejo de la Policía de Rotterdam se negaba a aceptar las denuncias porque tenían miedo de ser calificados como racistas y perseguían a los perpetradores. 1.400 niñas fueron violadas durante un periodo de más de 10 años y el gobierno inglés no hizo nada para protegerlas. Y si me vas a decir que eso no es racista, que no es racista decir que tú porque eres pakistaní o porque eres musulmán tienes derecho a violar, a matar, a hacer lo que se te venga a la rajengana, entonces yo ya no sé lo que es el racismo, sino es entregarle privilegios absolutamente desmesurados a alguien. Pero eso también no pasó en Inglaterra. Eso fue, ese es el Ah, el condado de de Londres, Rutland. el caso de Londres, ya. Eso no es Londres, eso es un poco a las afueras de Londres. Pero Pero en ya, Londres también sucedieron cosas parecidas, en Holanda han sucedido cosas parecidas, en Alemania. Entonces, llega un punto en que tú tienes el derecho a preguntarte, oye, esto sí es que son una minoría, te dicen. Yo te respondo, ¿sabes qué más? Pero tu minoría me está cargando un poco mucho la mata. claro. Tu minoría ¿Quién? vive a costa mía porque es incapaz de ingresar al mercado laboral del país al que viajó. Pero si Se viola a mis niñas. Oye, pero es que en realidad solamente el 1% de los musulmanes se violan a las niñas. Bueno, pero es que ¿sabéis qué es lo que pasa? Es que se violan 1.400 niñas, pues, güey. En Francia, el 40% de los jóvenes franceses de origen musulmán está dispuesto a usar la violencia para defender al Islam. 40%. Ese es Y Pew estamos, Research, ¿no? Esa es la eso es encuesta de un, Pew Research. Es Pew Research, ¿no? no, a ver, The Royals, a ver, por aquí. Ayer lo acabo de ver ayer. Yo estuve Royal, viendo una estadística que sacó Pew Research, que es como Pew es como una buena empresa de datos gringa, de encuestas gringas, y que al final tú contabas ahí como a todos los musulmanes que sostenían opiniones radicales en el mundo. El video lo hacía Ben Shafiro, no sé si lo viste, sí, sí, y no, contaba a todos los musulmanes que tenían opiniones radicales en el mundo y haciendo como un estimado y cortándolos por lo bajo, así como tirándolos por lo bajo, y eran como 800 millones de hueones malos. Malos, o sea, ancharíalo, velo para las mujeres, violación para las infieles, corte de cabeza para los hueones que no se crean en Alá y todo eso. dispuestos a hacerlo. O sea, no, O no, sea, no, 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 no. Una cosa es que les den los cojones y otra cosa que es lo que quieran. no, si Porque 120 acá, millones eran los acá dispuestos a hacerlo ellos espérate un poco, personalmente.
el vocero de la izquierda ciudadana, el Chile, no, perdón, el vocero del Partido Humanista, mira que cuático. El vocero del Partido Humanista hace unos 3 años se tuiteaba que había que poner una bomba en el Alto Las Condes. Obviamente que él no va a poner una bomba en el Alto Las Condes, pero si tú tenés, por ejemplo, 50.000 personas que creen que hay que poner una bomba en el Alto Las Condes, bueno, a uno se le irá a ocurrir. Entonces el riesgo surge cuando tenés una gran cantidad de población que está con una ideología radical. Naturalmente. Ese es el problema. Mientras Entonces tú más decís, grande bueno, no esos 800 millones de musulmanes van a poner bombas, o van a cortar cabezas, o van a violar mujeres, no, bueno, pero de eso ya tenéis, por lo menos salen unos 100 millones que sí lo van a hacer. no creas que son actos de personas individuales sin una organización detrás. Todo esto está coordinado hasta cierto punto. La infiltración del wahabismo, o sea, del radicalismo musulmán en Europa es financiado por Arabia Saudita desde los años 60. Sí, pero yo creo que hay una, ojo, voy a apostar, tú me corregís y me enseñás. Yo creo que hay ¿Ya? una coordinación mucho más espontánea, más orgánica, más de mercado, podría decir. Ellos tienen unas reglas de cómo actuar, unos simbolismos, una simbología, y por lo tanto no necesitan como llamarse por teléfono y decirle, sí, mira, mañana el atentado. Y ellos saben cuándo más o menos debería alguien hacer algo y alguno lo hace. Eso es correcto. Eso tiene naturalmente ventaja y desventaja, eso es correcto. Pero todo lo que es la logística ideológica, todo lo que es la logística en cuanto al entrenamiento y todo eso, efectivamente tiene apoyos estatales. Los musulmanes, los saudí árabes y la gente de Qatar, el Estado de Qatar, etcétera, entrenaron a todos estos europeos que se fueron a Siria a combatir a favor del Estado Islámico. Los entrenaron allá. Si el ISIS, el Estado Islámico, es el producto, bueno, de las platas de barbarie saudita, como le llamo yo, y de Qatar. Y, bueno, y recibieron tropas y armamentos desde Turquía y los recibieron, bueno, los gringos, los apoyaron con inteligencia. Digamos de esta manera, si tú entras aquí a analizar qué Cristo está pasando, es bien difícil entenderlo. Claro. Porque, Ahora, ahora dime, me acordé, me fulminó una cifra que daba este chico, se me olvida el nombre del fundador de la English Defense League, Tommy el, Robbins, del Tommy Robbins, decía el otro día en el video que también me demonetizaron cuando fue el atentado de Londres, decía que 50.000 personas al año descargaban, 50.000 personas distintas al año descargaban manuales de Al Qaeda, manuales de terrorismo de Al Qaeda en Londres, o sea, en Inglaterra, perdón. sí, eso es Entonces, correcto. eso no es como planificación central o organización piramidal, pero igual hay instrucciones siendo pasadas a personas desde un superior, por decirlo de alguna Y manera. esto es solamente una primera etapa. Si esta es la etapa del terrorismo, ¿ya? Va a llegar el punto en que van a pasar de la etapa del terrorismo, que es la primera etapa, a la etapa de la guerrilla urbana. Recomiendo leer el manual que publiqué ahí, el manual de Marighella, se llama, un brasilero terrorista, ¿no?, que escribió un manual de cómo hacer las cosas en el Brasil de los 60. Y ahí vas viendo cuáles son los pasos. Entonces van ocupando territorio, ¿ya? Primero van creando miedo. Con el miedo ocupan territorio, con el territorio eh, se les abren muchas variantes para actuar, o sea, y para organizarse. Y a partir de ese punto ya pueden actuar como guerrilla urbana y posteriormente, bueno, incluso como fuerzas regulares, como lo ha hecho ISIS. Todo esto es parte de un plan, si todo esto no es caído del cielo. O sea, lo hicieron a finales del primer milenio en el norte de África y el sur de Europa. Primero eran piratas que secuestraban mujeres y como esclavas sexuales y robaban los barcos y rompían las ciudades costeras. Y de repente, ¡pum!, entran por el estrecho de Gibraltar las tropas y llegan casi a París, po. Claro, bueno, date cuenta de la manera que tenían existe una leyenda sobre el tipo que hizo el ataque en Gibraltar. Se llamaba Tariq Ibn no sé qué cuestión se llama. Tariq es su primer nombre. Eh, y ese tipo lo que hizo fue, después de un par de combates, tenía varios prisioneros,
A la mitad los metió en grandes ollas y los cocinó, mientras los otros veían eso, para hacerlos creer de que sus tropas comían carne humana. Eso es terrorismo. Después soltó al resto de los prisioneros para que contaran la historia, ¿no? Para aterrorizar a las poblaciones visigodas más al norte. Eso es terrorismo. El terrorismo es parte de una estrategia de hacer la guerra, de todas las guerras. Infundir temor en el adversario. Si nosotros tenemos terrorismo en Europa, es porque estamos en un estado de guerra. No un estado de guerra larvada, no, es la preparación para lo que viene después. Y nuestros gobiernos, yo no sé si están compuestos por traidores o por imbéciles, o por ambos dos, no hacen más que fomentar lo que está pasando. Yo Y, creo, yo de verdad, ojo, no, es que yo de verdad creo que no lo entienden, que no le han dado la profundidad que tiene, que la anorexia, escúchame, la anorexia intelectual en la derecha es asquerosa, ¿cachai? Y imagínate que el intelectual de la derecha es Henry Boyce, po. bueno, en Chile, Entonces, en claro, Chile. pero sí, pero yo creo que no es muy distinto en todos lados. Me refiero a la anorexia intelectual, no a la falta de personas que piensen, sino a la falta de los partidos y las organizaciones de derecha de meterle plata a esos hueones que piensan, como tu hermano, ¿cachai? Y darles una posición mucho más mainstream que los que no piensan, porque en el fondo lo que la derecha es más efectista y lo que dice necesito un hueón bonito o necesito un hueón que diga algo que la gente quiere escuchar, entonces contrata a un político, contrata a un buen político, un Sebastián Piñera que sonríe y dice vamos a no sé qué, en lugar de contratar a un Axel Kaiser, que es más pesado pero que cambia las cosas. Y en el fondo cuesta que los políticos, que la clase política en realidad se dé cuenta de las cosas por sí sola, porque la clase política es parasitaria, como toda clase parasitaria es hueona. Bueno, eso es Entonces, una a lo explicación. que voy yo es, espérate, a lo que voy yo es a lo siguiente, es que cuando Navarro va a Venezuela y dice que las colas son porque cuando los obreros son dueños de los medios de producción, ellos quieren comer, quieren consumir más porque sienten que es su derecho histórico y no sé qué, no es porque el weón está haciendo un discurso, es porque el weón realmente cree que existe una mayor demanda porque hay más prosperidad. Eso es lo No, que el weón en su ignorancia realmente cree. No se ha o leído ni economía en una lección de Huxley. Y no tiene sea, ningún weón. ¿No? no necesitas haber leído economía para entender que la weá ya no funciona. Y tú estás siendo demasiado amigable con el senador Navarro. Navarro no es tonto, porque si no, no sería senador. ¿Ya? Yo creo que Existe, es tonto, yo le doy el beneficio de la duda, creo que es tonto. y tú le das el Yo no creo beneficio que de la sea duda, malo, creo que es tonto. yo Lo creo veo que es como una, bien huevón. yo creo que es una persona que está dispuesta a hacer cualquier maldad para asegurarse el poder y los beneficios que esta acarrea. Y eso no es nada nuevo tampoco en la historia humana. Y no sé, no sé si el tipo se engaña a sí mismo, pero hay una cosa que está clara. Yo creo Trata que de no es engañar a todo el Girardi. resto. Vale, Navarro no es Girardi. Bueno, Girardi ya es otro peso. Girardi es un tipo que está en el mismo club con Don Sata, ¿me entiendes? ¿No? Es otro cuento. Pero no, mira, yo voy a otro espacio. Y es el siguiente. Los gobiernos europeos tienen entre los mejores servicios de inteligencia y análisis del mundo. Los ingleses tienen ¿cómo se llama esto? El MI6, ¿ya? MI5 o MI6. El MI6 es el Sí, servicio de inteligencia real, el otro es más de acciones. Los franceses tienen el Bureau, sí. los alemanes tienen el Bundesnachrichtendienst, los austriacos tienen el servicio de inteligencia del ejército, y son todos servicios, ¿no?, extremadamente efectivos. Así que yo no les compro de que no les informen efectivamente de lo que está pasando. Y de hecho yo tengo amigos en ciertos servicios de inteligencia que me dicen, nosotros pasamos la información y estamos desesperados porque no hay reacción.
Pero es que de pronto, espérate, que estoy buscando el fuego, no sé dónde metí el encendedor, pero es que de pronto la acción del político, como te digo yo, no tiene tanto que ver con la información que le están pasando, sino con qué le da más votos, pues, weón. Pero es que si no tiene si un político actúa de esa manera, entonces lo que está haciendo es que Es la democracia el dios que ha fallado, de Hans Hermann Hoppe. bueno, eso es naturalmente un punto. O digámoslo de esta manera, la democracia es el Dios que nosotros dejamos fallar como pueblo, porque hemos permitido que nuestros políticos se den el lujo de hacer ese tipo de cosas. También es una Claro, forma de ver. Porque en es una Suiza, forma de articular lo mismo. porque en Suiza la democracia no ha fallado. En Islandia la democracia no ha fallado. O sea, no siempre, y Suiza tiene una democracia hace 500 años. Bueno, ¿No? puedo Y no creer hemos... que desapareció mi encendedor, weón. Quiero puro fumar y desapareció mi encendedor. Soy un fumador desgraciado. ¿Tenías a Navarro con el invitado? No, no, no he venido a mi casa. Ah, puede que te lo haya pelado, podría ser. Ah, ya, No, ya, no, ¿cómo no he se venido a Navarro. El otro día estuve en un restaurante con Escalona y perdí como 3 encendedores. socializó la propiedad sobre los mismos? Sí, Lo claro. No, democratizó. estaba con puros líderes sindicales. Y ahí van los camarones y los ostiones y todo eso. Oye, yo te voy a decir una cosa, yo soy partidario de líderes sindicales satisfechos, ¿ya? ¿Ya? ¿Te gusta que los líderes sindicales sean gorditos y pasen en comidas con políticos donde comen puras cosas finas? Absolutamente, ¿no? Porque mira, gente que ya está gordita, etcétera, no le gusta estar parada afuera de las industrias cerrando, ¿ya? Pero son los que más lo hacen, po. No, mira, sí, en Chile todavía la tenemos relajada, igual que en Alemania, tendrías que ir a ver, bueno, lo que está pasando en Francia, en Francia los buenos se van a paro, ahí sí que queda la cara, ¿no? Ya. Pero bueno, Pero este gobierno es el gobierno con más paros desde la OPEA. en Chile, ¿no? Pero no me Sí. sorprende, pero si a la gente le dicen, pero si lo que pasa es lo siguiente, a la gente le están contando el cuento de que todos tienen derecho a todo y que lo debieron haber recibido ayer. Ese es el problema. Claro. Está haciendo Espera esto. un poco. ¿Sí? Estoy con buen volumen. Sí, ¿me escucháis bien? Yo te escucho perfecto. Ya, porque me saqué el micrófono. Estoy buscando el encendedor. ¿No? Dale. Acá está. Entonces, tú decís que Le Pen no gana, pero si saca sobre 35 podemos tener una opción interesante de que tengamos una gobierno del Frente Nacional en la próxima elección. ¿Hay alguna opción de que el Frente Nacional se contagie con este fenómeno mundial que se está dando, donde las derechas nacionalistas y liberales, que siempre han sido tan contrarias entre sí, están empezando a juntar sus postulados frente a la evidencia de la realidad, de que Occidente es la mejor de las culturas, de que las fronteras libres son un desastre y de que el capitalismo es el mejor de los sistemas y que al final los nacionalistas están aprendiendo que el capitalismo es lo mejor y los liberales están aprendiendo que las fronteras abiertas no funcionan. Este fenómeno se está dando mucho a nivel mundial. ¿Será posible que de aquí a la otra elección el partido de Le Pen absorba un poco eso en sus bases y en sus postulados? Bueno, si tú lo ves desde un punto de vista histórico, esa era la posición de los liberales del 1848, para la gran revolución en Francia y en Alemania. Los liberales eran nacional liberales originalmente. Todo. Eso fue modificándose después a medida que se fueron asimilando conceptos marxistas o de otro tipo. Fueron los nacionalistas los que se cambiaron al socialismo primero. Bueno, porque es más fácil, pero porque es más fácil, ¿no?, cambiarse de un concepto colectivo a otro, ¿ya?, que de un concepto estrictamente individualista. Ahora, el problema de los individualistas es que olvidaron completamente de que el colectivo es una realidad, no ideológica, sino que es una realidad palpable, que tiene sus propias reglas de funcionamiento. Y eso condujo al liberalismo a que la gente no los votara y a que perdieran completamente su relevancia en los años previos a la Segunda Guerra Mundial.
Claro, ¿no? a mí me critican mucho algunos liberales cuando yo me pongo a hacer análisis de clase. Les aburre que yo haga análisis de clase, pero las clases sociales existen. Independiente de que estén compuestas por individuos con distintos intereses, con distintas motivaciones y todo lo demás, las clases sociales existen y uno está inserto en una clase social. Pero los demás liberales me dicen, así análisis de clase, eso es como nada que ver, colectivismo, no sé qué. Hay que hacer análisis de clase, hay clases de personas. Pues, sí y no. Yo planteo de que, ¿cómo quieres tú hoy en día definir en una... No te olvides de una cosa. Cuando se estableció el concepto de las clases por parte de Marx, existían 4 o 5 clases en total, que eran los distintos tipos de actividades económicas que se realizaban. Claro. ¿Ya? Y hoy en día, ¿cuántas clases tendrías? No, pero hay formas de categorizar que te permiten tener unas 5 6 o 7 clases que sin embargo no hacen lo mismo, tienen factores similares externos que las afectan de la misma forma. Pero eso está Por en reducción. ejemplo, por ejemplo, los trabajadores independientes de poco capital, como yo, que soy músico callejero, o los tipos que ponen paño en la vereda, somos una clase clarísima. Nos afectan el mismo tipo de cosas. Sí, pero a ver, discúlpame, lo que pasa con una clase, si tú la defines originalmente, es que una clase tiene una cultura común, ¿ya? Tiene un origen común en general, porque de acuerdo a lo que decía Marx, es imposible pasar de una clase a la otra, o muy Ya, difícil. pero el concepto de clase es un poco más antiguo y si tú ves a el estudio que hace Escotado sobre el tema, se conoce a Antonio Escotado, obvio. No, no lo conozco. Estudia de Antonio Escotado, un filósofo español muy interesante que él era marxista y sin cambiar de modo de mirar, de observar el mundo, cambió las conclusiones que estaba sacando y se volvió liberal. Eh, el, Empezó a mirar más cosas, más detalles, como diríamos, con mayor definición las cosas, sin cambiar el enfoque. Eh, él explica que el concepto de clase de Marx está errado históricamente porque previo a él habían conceptos de clase y la clase ya se definía como algo móvil, a diferencia de la, a diferencia de la casta o el estrato. Eso es muy probable. Una cosa está clara, más allá de que existen clases o no clases, la pregunta que uno se tiene que hacer es si la guerra de clases es algún tipo de solución que permita dar una mejora de la vida de alguien. O sea, yo tengo una postura de que yo creo que el capitalismo ha logrado lo que el socialismo pretendía, que era una sociedad sin clases, y hoy en día vivimos una sociedad casi sin clases porque casi la totalidad de la población en una sociedad medianamente capitalista como la chilena es burguesa. Son todos burgueses, todos poseen Sí. capital, la gran mayoría tiene casa propia, que un auto, que no sé qué, yo tengo mi guitarra, no sé qué, eso es capital. Casi todos poseen capital, casi todos poseen independencia y libertad, no transan solamente su fuerza de trabajo, también transan sus conocimientos, su experiencia, su vocación, sus pasiones. Entonces, por lo tanto, se ha aburguesado completamente la sociedad y eso es bueno. Y creo que la lucha de clase final es una lucha de clase entre la burguesía, que es la clase más revolucionaria de la historia, decía Marx en el Manifiesto Comunista, contra la clase político-burócrata, que es el vestigio que nos va quedando del viejo orden. Esa es mi visión. Bueno, yo creo que ahí uno puede entrar a discurrir mucho. Yo difiero de tu visión en varios puntos. Pero más allá de eso, me gustaría volver al tema de Francia. En Francia el tema de la guerra de clases no ha desaparecido. Y uno de los factores que ha sido relevante para ello es que los franceses se comprendan a sí mismos ya no en un conflicto entre ellos a través de las clases, sino que en un conflicto de su nación, que nuevamente es un órgano colectivo mayor, con respecto a otras. Vamos a ver hasta qué punto se va, y eso naturalmente también se aplica a los grupos de migrantes minoritarios que son conflictivos. No todos los migrantes son conflictivos, hay que tenerlo claro. Migrantes de otros países de Europa o de Latinoamérica o algo así, en general, no son conflictivos. Hay que ver que siempre, ojo, siempre que hay conflicto, mientras más superior es el grupo que está en conflicto a nivel de la colectividad a la que pertenece, es más fuerte la unidad. Me refiero a lo siguiente.
Si yo peleo con mi hermano, no es lo mismo que mi familia pelee con otra familia. Mi pelea con mi hermano queda en segundo plano. Si después mi clase social está peleando con otra y peleamos con otro país, nuestra pelea como clases sociales queda necesariamente en segundo plano porque esta es otra nación y la nación está por encima de las clases sociales. Y luego, Efectivamente. si vienen los marcianos, hasta los Probablemente, musulmanes son mis amigos porque hay que ir a matar a los marcianos. no sé. Yo tengo que reconocer, weón, de que primero conversaría con los marcianos a ver qué punto alcanzan. Ah, Ya, claro, por supuesto. Pero yo digo, si vienen a porque, invadirnos, si vienen en son de guerra. mira, si se pueden quedar con los países musulmanes. Eh, Sí, en caso que sean más civilizados que los musulmanes. Naturalmente, solamente en ese caso. No, aparte que no quiero hablar tan... Mira, hay musulmanes y musulmanes. El problema es, no son los musulmanes, el problema es la ideología que está detrás de eso. Y naturalmente que a la hora de los que hubo como diferencias. Ese es el problema y por eso yo digo de que todo este conflicto que se está dando en Europa es un conflicto donde por naturaleza van a terminar pagando precisamente, o sea, fundamentalmente los justos y no los pecadores, que son los que han hecho posible, ¿no?, que este conflicto se desarrolle. Y eso es una tragedia, ¿no?, de magnitud griega. O sea, yo realmente, de solo pensar en el dolor que se está produciendo ya ahora. Mira, Francia en un año ha perdido. Este buen en Suecia que para tratar de salvar a Suecia de los musulmanes, en lugar de Noruega. matar, en Noruega, en lugar de matar musulmanes y en lugar de matar a los socialdemócratas, a los líderes socialdemócratas, fue al campamento de las juventudes del Partido Socialdemócrata, unos buenos que todavía no cometían ni un pecado, eran unos pendejos, a piteárselo. Claro, Porque partió de la premisa de que en los el partido. conflictos los más débiles son los que son los más débiles son los más inocentes. Así que siempre pagan más los inocentes que los culpables, porque los culpables normalmente se hacen fuertes y ya saben que son culpables. La culpa te hace fuerte un poco ante un conflicto. Sí, lo que pasa es siempre lo siguiente, ¿no? ¿Y qué pasa, no?, si tú crees de que lo que estás haciendo no es algo que te cargue con culpabilidad? Pero Nuevamente. puedes tener claro que te carga con enemigos. Por ejemplo, Bueno, para mira, un, los alemanes tienen. para un socialista chileno, yo soy culpable de algo y yo soy consciente de que tengo esos enemigos. Por lo tanto, a la hora de conflicto, yo voy a ser el más fuerte frente al conflicto con ellos porque yo estoy preparado, sé que tengo enemigos. Bueno, eso es un dato de la causa. Pero en general, y viéndolo desde un punto de vista humanista, exclusivamente humanista, filosófico, y considerando de que el ser humano en general tiene entre 80 y 90 años para vivir, ¿verdad?, pasar la existencia tratando de salvar el pellejo, la propiedad, porque hay otra gente, man, de que cree, man, de que es injusto de que dispongas de uno de los dos o de los dos. Es una forma bien idiota de pasar la vida, man, en un mundo, man, que tiene cerveza, música que ofrecer, mujeres hermosas, amistades simpáticas. O sea, desde ese punto de vista tengo que decirte una cosa, no hay nada más eh, poco inteligente que el ser humano. Yo creo que en un tema de inteligencia, un tema de vocación, yo creo que la cosa que más me ha martillado el cerebro desde chico han sido los problemas políticos, desde pequeño, y sé que la política es conflicto, Sí, y he estado inserto en eso desde el activismo y desde la militancia en distintos grupos de distinto alineamiento ideológico desde mi adolescencia y desde mi pequeña infancia. Íbamos con mi abuelo a la embajada de España a tirar huevos porque Pinochet estaba preso en Inglaterra. Entonces, nos habremos visto por ahí. entonces yo desde muy pequeño que tengo, lo que más tengo es tema espíritu político, por decirlo así. Y ese espíritu político, a pesar de que tú puedes decir, oye, en estupidez estar peleando con todo el mundo y ganando sus enemigos, pero pucha que para mí es satisfactorio porque siento que hago lo correcto. Y después he sentido vergüenza porque he dicho, cresta, eso que hice antes parece que no era lo correcto, pero en el momento hay una satisfacción de sentir que sí es lo correcto. Y yo espero no arrepentirme en el futuro de las ideas que estoy defendiendo hoy en día, pero ahora creo que son las correctas. Y hay algo dentro de mí que hace que siempre que yo crea que algo es correcto, lo llevo hasta el fondo y lo defiendo con todo. Yo te voy a contar una historia. En mi caso era menos un tema de conflicto. Yo el año 82 no vivía mal, vivía cerca del Club de Polo en Chile, junto con mi familia. Yo tenía 6 años.
Y a mi casa llegaban familias completas, con sus cosas al hombro. El año 82 fue una crisis terrible. Y tocaban el timbre y preguntaban si había pan duro, no pan, pan duro. Eso era el Chile del año 1982. Y yo le preguntaba en su momento a mi nana, y después a mi papá, porque mi nana no me pudo dar respuesta. ¿Por qué? Entonces mi papá me empezó a explicar, bueno, recesión, inflación, etcétera, etcétera. Y yo cada vez más preguntas. Y llega un momento en que le pregunto a mi viejo, oye papá, si ustedes los grandes saben todo esto, ¿por qué no lo impiden e impiden que a esta gente le vaya tan mal? Eso es algo que yo nunca, es una respuesta que mi papá no me pudo dar. ¿Verdad? Y al fin y al cabo, en política, nosotros lo que deberíamos tratar de hacer es de manera constructiva encontrar una solución para los problemas de la gente, pero lamentablemente, hay mucha gente que da la pelea por dar la pelea. Eso no tiene que ver con resultados objetivos, y eso es trágico, sobre todo para Latinoamérica, donde somos muy dados a las pasiones y a cultivar nuestras enemistades también. Y eso lo tienes de todos los lados. Lo tienes de todos los lados y es lo que nos tiene donde estamos. ¿Tú sabías que Suiza... El espíritu beligerante de los hispanos que viene de que la mayoría de los jóvenes que se vinieron para Latinoamérica querían venir a conquistar y algunos por avaricia y otros porque querían expandir el catolicismo o el imperio español o lo que sea. ¿O por qué no Esa, tenían cómo poner la olla? pero no, yo creo que no había tanto eso, ¿ah? Mucho, Yo mucho, creo que, mucho. yo de verdad creo por la información que tengo de mi ancestro, yo desciendo directamente de conquistadores. Tú tenés más familia alemana. Desciendo directamente de conquistadores. Casi todos mis antepasados directos son conquistadores. Españoles que llegaron a pelear con los mapuches. Y ellos tenían castillo en España. Te voy a decir una cosa, Tenían sacaron... castillos, no pasaban hambre, tenían castillos y servidumbre. Y que vámonos para América a pelear con los indios. ¿Por qué? Por espíritu aventurero, espíritu guerrero, por no sé, pasión religiosa. Dime tú, no sé, no estoy en la mente de mi antepasado. Pero no creo que haya sido porque hoy lo estoy pasando mal, quiero plata, en verdad. o porque sacaron la peor carta de la baraja. Eso también puede ser. Que se hayan ido a postular, bueno, a los tercios españoles le hayan dicho, oiga, señor, ¿sabe qué más? A usted le toca Allá lo Chile. necesitamos. ¿Ah? A usted le toca Chile. Lo Era vamos a como mandar, el lo premio vamos a gordo. mandar al Vietnam español. ¿Ah? Donde no hay donde no hay riquezas, donde hay puros volcanes, terremotos, maremotos, indios alzados y para más remate, un clima de mierda. No, eso fue Claro. la peor carta del mazo, eso te lo digo. El Flandes indiano le decían. Así es, así es. El Aquí, Flandes indiano. aquí los españoles llegaron a utilizar 400 caballeros con armadura, que era el equivalente a una división de Panzer de la Segunda Guerra Mundial. Y no les sirvió para nada. Así que si hay algo que tenemos que reconocer, ¿no?, a nuestros connacionales, ¿no?, mapuches, es que por la cresta que dieron buena pelea. Ahora, bueno, no soy una persona muy convencida, bueno, ni muy alegre de tener que dar la pelea ahora de nuevo, porque por la verdad. Es que no se civilizan estos hueones, po. Sí, sí, sí. No, si lo que pasa es que están civilizados, ese es el problema. Un indio normal y corriente, bueno, sin ideología estúpida, ¿qué haría? Bueno, pues se sienta con el Winca normal y corriente, bueno, y se toman su chuica de vino, se van todos curados a bordo de su caballo, de vuelta para la casa, y se termina el hueveo, ¿ya? O sea, dar un par de aletazos a la afuera del bar, como era siempre y como siempre ha sido. Ahora este tipo de esta weá de meterles en la cabeza un pensamiento racista nazi, Sí, ¿ya? Porque lo eso van a tienen los meter. mapuches hoy en día, un pensamiento súper nazi. Yo me acuerdo, sorry No, porque tocaste esto, yo no, siempre lo digo y lo voy a volver a decir. La última vez que me agarré con los mapuches, mientras me golpeaban como entre 15, me gritaban, rubio de mierda, ándate a Europa, esta es nuestra tierra. Eso es exactamente lo mismo que le dicen skinhead a un negro. Solamente cambia rubio por negro y África por Europa y listo.
Sí, anda a reunir 15 skinheads atrás, pero porque hay más, aparecen más en la tele que en las calles. Pero en general, weón, te voy a decir una cosa, yo no soy convencido, weón, de que todo eso sea en beneficio ni de los mapuches, ni de los chilenos, porque no existen razones, weón, de peso racionales para justificar todo lo que está pasando ahí, más allá, weón, de la intención del Partido Comunista de desestabilizar Chile, de crear de nuevo, weón, guerrillas, weón, y de terminar, weón, con el poder total, que es lo que siempre han querido. ¿Ya? Si toda esta weá, y a los mapuches, que lo tengan claro, su alianza con el Partido Comunista no le va a significar la propiedad sobre la tierra, porque cuando el Partido Comunista gobierna, la tierra le pertenece al Estado y no le pertenece a los mapuches. Así que se tienen que decidir, o son comunistas o mapuches, una de dos, porque las dos cosas no funcionan. Eso, Claro. esa hueá debe tener clara cada comunidad, weón, de que apenas, weón, los comunistas lleguen al gobierno, apenas los comunistas con que ellos están apoyando lleguen al gobierno, les van a quitar hasta la manera de andar. Los van a Ya, tener en granjas colectivas. ahora para terminar, porque llevamos 1 hora y 20 y tantos minutos, Mira, eh, yo te había hecho una pregunta respecto de si es que era posible que dentro del periodo en que, claro, Marine Le Pen no sale en esta, pero puede salir en la otra, ¿será posible de que cierto libertarianismo o de que ciertas ideas capitalistas entren en las bases y en el programa del Frente Nacional durante ese periodo? ¿Tú ves esa posibilidad o crees que no, es imposible? no creo, porque lo que Le Pen es, mira, Le Pen lo que ha hecho es transformar al Frente Nacional de un partido de extrema derecha en un partido obrero. ¿En un partido qué? Obrero, de los trabajadores. Ah, ya, ya. La mayoría de los trabajadores franceses vota por el Frente Nacional. Entonces sería hasta cierto punto suicida, desde el punto de vista electoral, hiciesen algo así. Así que no lo creo. Creo que sería, desde el punto de vista de lo que es la política de Estado, de lo que hay que hacer, es necesario. Pero desde el punto de vista de lo que se puede hacer, y la política al fin y al cabo es el arte de lo posible, no creo que se vaya a pegar ese salto. Quizás su sobrina, Maréchal Le Pen. Ya. Pero entonces tú dices que ahí básicamente las clases van a primar, porque tú dices un partido obrero y va a primar la lógica de clase en el planteamiento económico de lo que va a hacer el Frente Nacional en el mediano plazo. No es la lógica de clase, es la lógica de intereses. El Intereses interés, de clase. no en este caso, no en este caso. El interés, es un interés de un grupo que tiene un financiamiento económico determinado, pero que igual que en Alemania, ya no lo puedes nombrar, bueno, una clase proletaria, es una clase también burguesa, con propiedad, con educación, Pero con son habilidad trabajadores, son social. obreros. Son obreros de alto nivel, pero son obreros. Son la gente que carga sobre sus espaldas al Estado francés. ¿Ya? Y en eso están en un bote junto con los pequeños comerciantes, con los pequeños empresarios, pequeños y medianos empresarios. Las grandes corporaciones nunca están en el bote. ¿Ya? Y probablemente, bueno, que Marine Le Pen, bueno, empiece a disparar más seguido contra los bancos, lo cual me parece una cosa muy lógica de hacer. Y empieza a disparar más seguido en contra del sistema corporativista que tenemos en Europa, que es un sistema protofascista. Y que con eso, para las próximas elecciones, mientras la situación económica se vaya degradando, la situación de seguridad interior cuando se vaya degradando aún más, probablemente terminen efectivamente siendo presidente de la República Francesa. Y si lo hace, que Dios los pille a todos confesados, porque esa mujer es de otro calibre. Esa no es un Trump. Esa no se ablandaría, pero ni cagando. Esa saca las tropas a la calle. Y el presidente de Francia tiene extremados poderes para hacer, mucho más que el de Estados Unidos. Bueno, chicos, con esta reflexión final de Johannes Kaiser sobre el futuro ideológico del Frente Nacional, vamos a dar por terminada esta sesión de Panorama Mundial del día domingo. Esperamos poder seguirlo haciendo mientras mi internet no me dé esas traiciones que me dio el otro día o mientras no me hagan ataques, porque yo creo que fueron ataques
de hackeo. Me trataron de convencer de lo contrario en la semana, pero no importa. Mientras siga funcionando toda la parte técnica de forma apropiada, vamos a seguir haciendo este programa de Panorama Mundial con Johannes Kaiser cada vez que se pueda. Así que le digo a Johannes que se despida. Muchas gracias y buenas noches. Yo le voy a dar las gracias a la gente que asistió a la marcha de ayer, que hicimos la marcha de impuestos robo, marchamos hacia el servicio de impuestos internos y causamos cierto impacto en la gente que está en la calle. Hay que seguir dando la pelea. Recuerden que la soberanía individual es solo sostenible a través de la rebeldía colectiva, y si no tenemos el coraje para defender nuestra libertad, no tenemos derecho, porque no tenemos méritos suficientes para ser libres. Esto ha sido Capitalismo Revolucionario. Buenas noches.